Bueno, Astrología para todos, clases abiertas en YouTube. hoy la verdad es que vamos a hablar de conjunciones, pero vamos a hablar de todos los aspectos. Sí, total. No. A la larga uno termina, justo las conjunciones es un aspecto que termina, ¿no? Como abarcando un poquito más, porque habla Sí. justamente de la unión de planetas, sin una connotación especial. No quiero spoilear mucho, quiero que arranquemos directamente, pero sin una connotación especial nos termina llevando como a un mundo más grande. Justamente las conjunciones lo que hace es unir a los planetas, ¿sí? Primero lo que tenemos que saber es que cuando miramos una carta natal y vemos dos planetas que están muy cerquitas, podemos considerar que están en conjunción. Justo la pregunta de Lourdes es excelente. Como el público se renueva, ¿qué orden manejamos de conjunción? Esa cercanía va a ser, si son dos planetas generales, 8 grados el máximo de distancia, ¿sí? Entre ellos. Y en el caso de que el Sol o la Luna sea uno de esos dos planetas, el orbe puede ser hasta 10 grados de distancia. Atentos con este tema de los orbes porque varía mucho según cada astrólogo, cada astróloga, ¿no? Cada persona puede aumentar o disminuir el orbe, lo cual no está mal. Nosotros no aconsejamos superar los 10 grados de orbe, aunque en líneas generales no conozco astrólogos o astrólogas que pasen esa línea, honestamente. Yo he visto algunos casos, incluso he muy visto casos de específicos. 15 de orbe. No, pero bueno, 15 no tiene sentido. 15 de orbe, tengan en cuenta que toca absolutamente todo, Claro. ¿no? ¿Qué es el orbe? Es ese permitido, ¿no? Supuestamente una conjunción dice que un planeta está en grado 3, el otro tiene que estar en grado 3. En el mismo lugar, uno superpuesto al otro. Eso es una conjunción. ¿Querés Ahora, que primero permitido- muestre una carta? Sí, ¿Te dale, parece? perfecto. Mejor vamos con eso primero. Fíjense acá, justamente donde estamos viendo el Lolo Mouse, el mouse el Lolo, que un poquito antes, Mercurio y Saturno específicamente me interesan, que Acá. están exactamente en el grado 4, los dos. Esa es la teoría oficial de conjunción. Mismo grado, mismo emplazamiento, mismo lugar, ¿sí? Ahora, si notan, el Sol está en grado 9. Está a unos 5 grados de distancia. Bueno, está dentro del permitido, le decimos, ¿no? Como que no esté en el mismo grado, pero que esté como a una pequeña amplitud de diferencia. Sí, en general con 8 grados de orbe se puede tomar el aspecto. Siempre que tomemos al Sol y a la Luna podemos estirar 2 graditos más. Hay astrólogos que no lo hacen y también me parece que es correcto. Perfecto. Obviamente si uno se pasa, por ahí recién decíamos 15 grados, desde ya que ampliamos las posibilidades, siempre tenemos que pensar que el orbe, a mayor cantidad de orbe, mayor cantidad de aspectos que tengo que interpretar, menor cantidad de orbe, menor cantidad de aspectos. Bueno, así en líneas generales, para quien esté introduciéndose, 8 grados de distancia está más que bien. ¿Qué es lo que haríamos para eso? Vamos a Marte y a la Luna, en este caso, ahora sí. Tenemos a la Luna en grado 13 y a Marte en grado 12. ¿Cuánto la diferencia? 13, 12, hay un grado de distancia. Bien, arriba Piensen que están- los signos, como para que lo vean acá con Acuario, van desde el grado 0 hasta el grado 29, en donde vuelve a iniciar el grado 0 de Piscis y así. En esa distancia tenemos que encontrar menos de 8 grados. Pero tengan en cuenta que si un planeta está, por ejemplo, acá donde está el mouse ahora, en el grado 29 de Virgo, estaría en conjunción a Saturno en el grado 4. O sea que esta cuenta rápida que hace Rafa de grado 4 a grado 9, tengo 5, por ende tengo 5 de orbe, cuando estamos en los últimos grados o en los primeros se puede volver un poquito más difícil. 28, por ejemplo. 29, 0, 1, 2, 3. ¿No? Es como que lo sigo contando. Es como cuando vemos la hora. ¿No? Exacto. Desde noche vemos que son las 10 de la noche, las 11 de la noche, las 12 de la noche, no digo las 13 de la noche, digo la 1, vuelvo a empezar. ¿No? Acá pasaría lo mismo, es un dial, ¿no? Un círculo 360. Lo primero, a nivel visual, es muy fácil de ubicar una conjunción porque van a ver que los símbolos planetarios están uno al lado del otro. Acá tenemos, por ejemplo, una Luna conjunción Marte, tenemos un Neptuno en conjunción a Plutón, tenemos una Venus en conjunción a Quirón y un Mercurio, Saturno y Sol en conjunción. Esto ya vamos spoileando que sería un stellium cuando tenemos a partir de 3 planetas o más en conjunción. Exactamente. Desde un punto de vista astronómico, los planetas están superponiendo, ¿sí? O sea, en sus órbitas, imagínense que mi cabeza es la Tierra, los dos planetas vienen orbitando y de repente se alinean, vamos a decir. No confundir las famosas alineaciones planetarias que pasan cada 500 años, como dicen los diarios siempre, que en realidad lo que está sucediendo con eso es que yo miro el cielo y puedo ver una hilerita de planetas. Eso no es una conjunción, sino que están todos visibles al mismo tiempo. La conjunción sería el famoso se alinearon los planetas, ¿tú? Y se puso uno por encima del otro, ¿sí? Astronómicamente hay variaciones, puede estar uno más arriba, más abajo, más acostado, pero están pasando por el mismo lugar al mismo tiempo, ¿sí? No se están fusionando los planetas, no se están tocando, no están haciendo nada los cuerpos físicos. Lo que estamos haciendo es medirlos desde la Tierra, que están en la misma dirección específicamente. ¿Qué estamos diciendo? Que se unan los planetas, que se junten, ¿sí? Ya entramos en el primer concepto, que es el concepto de unicidad, ¿sí? Los planetas lo que están haciendo es uniéndose entre ellos. Nosotros no decimos los planetas como tal. ¿Puede ser que hay uno antes de este? ¿O lo ordenaste distinto? No puede ser, puede Me ser. parece que me falta uno antes.
Ahí va, perfecto. Ahí va. Lo que está pasando con estos planetas es el concepto de unión o unicidad. Si nos vamos a un concepto más avanzado, es que yo agarro el radio, el radix o la rueda, la carta, que es de 360 grados y lo divido por 1. Y me vuelve a dar 360, por lo tanto vuelve al mismo lugar. Esto habla del concepto de unión y unicidad, es decir, las funciones planetarias, cada planeta representa una función, Marte el actuar, la Luna el necesitar, por ejemplo, que estén en conjunción habla de que esas dos funciones planetarias se unen. Bien, mis necesidades y mi capacidad de acción pasan a estar directamente vinculadas, atadas, ¿sí? Yo doy siempre mi ejemplo de que estamos en un banquito de picnic, ¿vieron? Que es un banco largo. Lolo y yo estamos en el mismo banco, yo me corro para atrás y yo me lo arrastro. Si nos coordinamos, nos movemos los dos al mismo tiempo. Si no nos coordinamos, lo muevo, lo tiro de la silla, me dicen que haces loco, etc. Pero ahí es donde vamos viendo la idea de que estos planetas no pueden operar de forma independiente. Sí o sí van a operar en conjunto. Justamente lo que pasa es que funcionan juntos, ¿sí? Y algunos astrólogos dicen, por ejemplo, que al principio parece raro, pero si uno le presta atención tiene sentido, que esos planetas no se reconocen entre sí. Y uno diría, ¿cómo pueden no reconocerse entre sí? Están ubicados exactamente en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Como dice acá Sue Topkins, que es una de las primeras que traemos para hablar de los conceptos, habla de que cuando la conjunción es exacta, o podemos hablar en líneas generales, cuando hay una conjunción, es como tener dos campanas sonando al mismo tiempo. Y resulta difícil poder llegar a diferenciar el sonido de una de la otra. O sea, básicamente se mezclan estas funciones. Exacto. Y también es algo que hace que el aspecto de conjunción no entre dentro de la categoría de armónico o inarmónico, porque lo que se está mezclando no es necesariamente positivo o negativo. Exacto. O sea, dependiendo de las funciones puede variar mucho esto, ¿no? Bueno, Sue esto dice, si pensamos, si pensamos en este ejemplo de las dos campanas, serían como diferentes tonos. Hay tonos que por ahí van a ir mucho más acordes, hay tonos que van a ser súper disonantes entre sí. Esto significa lo que todos, o los que ya muchos conozcan, que es depende de las funciones planetarias. Depende de si las funciones se llevan bien o se llevan más tensamente, que eso lo vamos a hablar en un ratito. Yo ahí diría dependiendo de las funciones planetarias y un poco también del signo. Si están en un mismo signo hay un punto a favor para que estén coordinados, pero si son dos planetas antagónicos como Venus con Saturno, ¿no? Ahí podemos pensar que es incómoda la relación de un planeta con otro porque dentro de sus funciones no estarían quizás muy cómodos como podría estar Venus con Júpiter. Y si pensamos después, uno dice, bueno, Venus-Júpiter, pero el signo en el que esté, la comodidad de ese signo, eso también podría afectar a que estén coordinados más o menos. Exacto. Una Venus-Júpiter, de repente, en Libra puede estar mucho más coordinada que de repente una Venus-Júpiter en Aries, ¿no? O en Capricornio. Total. Justamente Euge, respondiste a la pregunta de Euge o al comentario de Euge, ¿qué pasa cuando tenés una conjunción de dos planetas antagónicos? No, yo me refiero a otro ejemplo. A los análogos. Los planetas antagónicos vendrían a ser funciones planetarias que están diciendo cosas completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, Marte y Venus, ¿no? Exacto. Una conjunción Marte-Venus tendería en realidad a mezclar su propio deseo con el deseo del otro. Dentro de eso a de repente priorizarse, ¿no? O priorizar completamente al otro o tratar de encontrar un punto medio, pero al ser funciones opuestas van a chocar internamente, es normal que pase. Exactamente, porque van a estar intentando cada uno emanar su propia función que por contraste lleva a apagar la otra. Total. ¿No? Por esta idea de que están yendo a lugares completamente opuestos. Actúan siempre juntos, preguntan, pero alguno podría predominar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una conjunción entre dos planetas y uno de ellos está en regencia? ¿En ese caso sería más fuerte? Bueno, esa es una muy buena observación porque tendríamos un planeta que está extremadamente cómodo. Piensen que el signo va a ser el interés del planeta, del o de los planetas, ¿sí? Sí. ¿Qué le interesa al planeta? ¿Le interesa el trabajo duro y el esfuerzo en Capricornio? ¿Le interesa la diversión, la charla, la recolección de información en Géminis? ¿Cuál es el interés? ¿No? En Capricornio es el esfuerzo, la responsabilidad y demás. ¿Qué pasa si tengo un Saturno conjunción Mercurio en Capricornio? Bueno, Saturno tiene las características de su propio signo. Saturno en Capricornio estaría en regencia o en domicilio, lo que hace que ese Saturno esté muy cómodo por signo. Y Mercurio no tenga nada peculiar, no tenga ninguna característica ni análoga ni contradictoria en Capricornio. Neutra, podríamos decir. Sí, quizás si vamos a dignidades, una trigonocracia por Virgo, pero Sí. no más que eso, la verdad es que tendría mucha más fuerza Saturno. Sí, totalmente. Sí, es cierto que en este caso Saturno estaría extremadamente cómodo y un poco creo que dirigiría la batuta un poquitito ahí.
Sí, ahora, aunque tengamos entre esos dos planetas uno que esté más fuerte, lo que sí es importante es que ese planeta siempre va a llevar al otro consigo. Exacto. Por ende, va a ser un Saturno que por ahí uno podría decir, un Saturno en Capricornio en conjunción a Mercurio, aunque pueda ser muy rígido, va a poder flexibilizar. Si de repente la situación le dice, bueno, hay que hacer un cambio último momento, aunque el Saturno en Capricornio no lo prefiera, el Mercurio que tiene al lado va a tener una herramienta para poder dar el brazo a torcer, hacer algún cambio último momento y adaptarse. En ese sentido está cambiando a ese Saturno, ¿no? Incluso por ahí, no sé, una persona podría ver negativo que cambie último momento, como no sé, si viniste con este plan tenés que terminar con este plan. Eso sería alguien que quizás tiene solamente Saturno en Capricornio. En cuanto ya tenemos una conjunción, los planetas pasan a fundirse y necesariamente uno para actuar va a arrastrar al otro o va a ir acompañado del otro. El arrastre o el acompañarse dependería de cómo se lleven, ¿no? Bueno, antes de seguir con el chat, hablando de esta idea de que son indiferenciables, Su decía, esta diferenciación es algo que puede ser captado por los demás, pero no por la persona en cuestión, ya que para ella estas dos energías actuarán como una sola, al igual que si hubiese creado un nuevo planeta. Esto me parece interesante por esta idea de arrastrarse o acompañarse. Tal vez la persona no lo siente como arrastrar o no lo siente como coordinar, sino lo siente como natural. Porque es la forma en que yo veo las cosas. Una persona con la Luna y Marte en conjunción, que son antagónicas. El Acuario. Por ejemplo, ¿no? En este caso, estos dos planetas son antagónicos. ¿Por qué? Porque la Luna es la suavidad, la Luna es la protección, ¿no? La Luna es la... vamos a decir conciliación, es una palabra libriana igual, ¿eh? La conciliación entre mi núcleo de pertenencia para que no haya conflictos y todos estemos bien. Mientras que Marte es mi propio deseo, mi impulso, el corte, el conflicto. Es un planeta un poquito más tajante. Algo que la Luna va a crear un poco más de cuidado. Bueno, esta persona por ahí puede ser reaccionaria emocionalmente, ¿no? Y tener que manifestar sus emociones de forma determinada y decidida para que prevalezcan. Ahora, la persona entiende que en su caso particular sus emociones y su reactividad es algo especial. No, esta persona ve o vería sus emociones como algo que hay que expresar. Y uno entiende que en la vida hay que expresar las emociones como me salga. Bueno, ese es ese nuevo planeta, podríamos decir. Es subjetivo para la persona y a veces objetivo desde el afuera, ¿no? Porque desde el afuera es mucho más notorio. ¿Sí? Si querés pasemos al siguiente autor que habíamos spoileado antes, que vamos a hablar de Bill Tierney, un cortito nada más, que él también habla de tema de conjunciones y dice que, dado que los planetas en aspecto de conjunción consolidan su poder dinámicamente, ¿sí? O sea, cada uno va a estar manifestándose, constituye el aspecto más fuerte de todo el ciclo en términos de intensidad, concentración, focalización e impacto. Acá nos dice algo que decimos todas y todos los astrólogos del mundo, que es que la conjunción es el aspecto más fuerte en astrología. Podemos debatir que otros pueden ser más productivos, menos productivos, más dinámicos, menos dinámicos, pero a la larga termina siendo un emplazamiento. Algo que nosotros decimos en clase, que lo dicen otros autores también, es que a veces la conjunción es más considerada una posición que un aspecto en sí. En sí, porque no hay una relación angular, ¿no? Cuando uno dice que no hay ángulo, básicamente están en el mismo lugar, por ende estarían unidos desde ese punto de vista. Exactamente. Y esta idea del nuevo planeta es como un emplazamiento en sí mismo más que la unión de dos factores. ¿Se entiende? Entonces eso lo hace como un emplazamiento muy importante. Efectivamente, resultará de ello unicidad de propósito y fuerza en la dirección, fomentando la autonomía necesaria para iniciar actividades sin necesidad de apoyo externo. Pero si no juntan sus fuerzas como corresponde, el planeta que no esté bien adaptado, generalmente el más rápido, funcionará torpemente o con mucho esfuerzo en su intento por sincronizarse con el más lento. Se ve presionado a optar fuera de sus impulsos naturales según la influencia más dominante e insistente del otro planeta. Yo acá diría que en parte puede ser por la velocidad del planeta, pero en parte también diría por el signo en el que estén, ¿no? Obviamente una conjunción Mercurio-Saturno en Capricornio sería más problemático Mercurio por la velocidad que le estaría dando a Saturno que el mismo Saturno, pero distinto si de repente pensamos en una conjunción Marte-Saturno en Aries, en donde Marte sería el que tiene la fuerza. O incluso podemos llevar la dualidad Luna-Saturno. Si yo tengo una Luna-Saturno en Capricornio, entiendo que Saturno, el más lento, va a tener un poquito más de predominancia y va a arrastrar a la Luna. Pero si la Luna-Saturno está en Cáncer, como bien decía Belu, el planeta en domicilio, yo creo que la Luna va a ser la que lo arrastre un poquito a Saturno, porque está más cómodo en su signo, ¿no? Entonces a la larga termina teniendo que ver mucho los intereses del planeta para saber cuál se encuentra en mejor posición.